Hemos visto dos de las vitaminas hidrosolubles, la vitamina B12 o cobalamina y el ácido fólico, y vamos a ver que también hay otras, sí. ¿Cuál? El ácido fólico interviene como coactivador de muchos procesos enzimáticos y muchos tienen que ver con la producción de DNA. Si quitas el ácido fólico interrumpes muchos de esos procesos. Por ese motivo, cuando hay déficit de ácido fólico hay algunas alteraciones en el feto y también se dan inhibidores del ácido fólico para inhibir el crecimiento de algunos tumores. Entonces, el transportador, que es un transportador activo de ácido fólico, es el que utilizan algunas drogas que actúan parecido al ácido fólico, pero que son inhibidoras, como por ejemplo el metotrexate, que es uno de las drogas que se utilizan como antitumorales. Drogas, sí, bueno, fármacos, medicamentos, metotrexate. Pero bueno, eso lo veréis cuando veáis Pharma. Bueno, vamos a ver otras vitaminas liposolubles. Otras vitaminas liposolubles, la B1, tiamina, la B2, la vitamina C o ácido ascórbico, la vitamina H o la vitamina B6 se absorben también. La mayor parte de ellas se van a absorber por cotransporte con sodio y se van a absorber la gran mayoría en el yeyuno. Pero la vitamina C se absorbe en el ilion. Por lo tanto, el ilion, recordad que es uno de los sitios que tiene una absorción muy especial, que el ilion absorbe la vitamina B12, va a absorber las sales biliares. Es decir, la mayor parte de las absorciones van a ser en la primera parte del intestino delgado, hidratos de carbono, aminoácidos, pero hay unas absorciones que se dan específicamente en el ilion. Bueno, pues una de estas absorciones específicas es la de la vitamina C. Se realiza en el ilion. La vitamina B6 se supone que se transporta por algún transportador pasivo, aunque no se conoce muy bien, sería también en yeyuno la absorción. De las vitaminas liposolubles tenemos la vitamina A, que es el retinol, la vitamina D3, que es el colecalciferol, que es un precursor de la vitamina D activa, la vitamina E, que es el tocoferol, y la vitamina K o filoquinona, que actúa sobre la coagulación. Estas vitaminas liposolubles se van a absorber junto con las micelas, esas micelas en las que recubren los ácidos grasos y sobre las que actúan las lipasas. Por medio de esas micelas se van a aproximar a los enterocitos del intestino delgado y se van a empaquetar en kilomicrones, igual que los triglicéridos y el colesterol. Y en los kilomicrones van a ir por la linfa primero y después llegar a la sangre. Cuando hay un déficit de ácidos biliares, va a haber también déficit de formación de micelas y insuficiente absorción de vitaminas liposolubles. Es decir, todo lo que haga que se absorban peor las grasas va a hacer que se absorban también peor estas vitaminas. Y una de las vitaminas, por ejemplo, importantes que se afectaría sería la vitamina K, que la vitamina K estimula los factores coagulantes del hígado y por lo tanto disminuiría la coagulación. Sería una de las cosas que se afectarían con alteraciones hepáticas que dieran lugar a producción de menos ácidos biliares y menos absorción de grasas. Bueno, y vamos a ver ahora la absorción de electrolitos.
Si recordamos cuánta agua absorbíamos en el intestino, por la cantidad de agua, primero la cantidad de agua que se produce, si recordamos sería, hacemos un vaso enorme aquí, tendríamos aproximadamente 2 litros que serían de la ingesta. Tendríamos aproximadamente 1 litro o algo así que sería la saliva. Es decir, ya llegaríamos por 3. Tendríamos otros 3 litros o 2 litros y medio, bueno, esto no lo pregunto, que serían el jugo gástrico. Ya tendríamos otros 6. Y luego tendríamos los jugos biliares, los pancreáticos y los intestinales, que darían otros aproximadamente 3 litros, 7, 8, aproximadamente 9. Bueno, esto no lo he pintado muy en escala. 2 y 1, 3 y 3, 6. Y aproximadamente tendríamos unos 9 litros. Unos 9 litros diarios. De esos 9 litros diarios, prácticamente una gran parte, la mayor parte de ellos, unos 8 litros, serían absorbidos por el intestino delgado. Aproximadamente casi 1 litro sería absorbido por el intestino grueso. Y un poquito, una pequeña cantidad, sería la excretada por las heces. Habría una cantidad muy pequeñita, que no sé si sería menos de medio litro, que sería el que iría dentro de las heces, contenido en las heces, dependiendo de la cantidad de fibra que se tome, habría una cantidad pequeña de líquido. Bien, lo que quiero que os deis cuenta es que la mayor cantidad de líquido absorbido se realiza en el intestino delgado. Por lo tanto, los mecanismos de absorción del intestino delgado son importantes. De estos mecanismos de absorción, si recordamos en el yeyuno, que es la parte de absorción más importante, el enterocito del yeyuno tiene una membrana apical y una membrana basal. En la membrana apical, la mayor parte de los transportadores son cotransportadores de sodio y de alguna otra sustancia que nosotros introducimos, que puede ser un azúcar o un aminoácido. O sea, hay una gran cantidad de estos transportadores que cotransportan aminoácidos o glucosa y sodio. Y estos enterocitos tienen en la membrana basal y basolateral una gran cantidad de bombas de sodio que sacan sodio y meten potasio. Hay muchísimos transportadores estos de sodio. He leído por ahí en algún trabajo que cada enterocito puede tener pues 150.000, no sé cómo los han contado, 150.000 transportadores en una de estas células, que están continuamente gastando ATP para sacar sodio fuera de la célula y meter potasio. Estas células además tienen transportadores inversos que lo que hacen es meter sodio y sacar hidrogeniones. Es decir, meten un ion con carga positiva, sacan otro con carga positiva. Los hidrogeniones naturalmente siempre se están exportando fuera de la célula porque la cantidad de hidrogeniones que tienen que haber dentro de la célula tiene que ser muy bajita. Y se están produciendo hidrogeniones constantemente. Si os dais cuenta, en el yeyuno recibe una gran cantidad de bicarbonato que procede de la secreción pancreática. El bicarbonato y los hidrogeniones
en líquido van a producir CO2 y agua. El CO2 se capta por las células y dentro de las células del yeyuno el CO2 se une al agua y va a formar bicarbonato e hidrogeniones. Los hidrogeniones vuelven a salir por este cotransportador con sodio y el bicarbonato pasa por medio de un transportador a lo que sería el plasma, o sea, lo que sería la membrana basal. Por lo tanto, en el yeyuno vamos a tener un paso de sodio hacia la sangre y un paso de bicarbonato también hacia la sangre. Es decir, vamos a absorber sodio, vamos a absorber bicarbonato. Como hay una gran cantidad de sodio que va a ir a la parte vasolateral de las células, esta gran cantidad de sodio se va a neutralizar con las cargas negativas, va a aumentar la osmolaridad y por lo tanto va a haber un gran paso de agua hacia estas partes y por lo tanto va a haber una absorción de agua hacia la sangre. En el ilion es parecido, el ilion es la parte final del intestino delgado, se parece mucho, pero hay una peculiaridad especial con respecto al bicarbonato. En el ilion todavía tenemos muchos de estos transportadores que cotransportan aminoácidos o que cotransportan glucosa junto con sodio. Por lo tanto, hay también una gran entrada de sodio, también hay muchas bombas de sodio-potasio. Esto hace que también haya una absorción de agua debido a este paso del sodio. Pero en este caso hay unos canales de cloro y este cloro en la parte basal se va a absorber, va a pasar el cloro hacia la parte de la sangre y a cambio se va a absorber bicarbonato. Este bicarbonato va a acabar dando hidrogeniones, los hidrogeniones van a salir. No, hay un paso aquí, perdonadme que me he confundido, aquí tiene que salir bicarbonato. El caso que el yeyuno lo que tiene de diferente es que saca bicarbonato, excreta bicarbonato en lugar de absorber bicarbonato. En el ilion, perdón, en el ilion, estoy en el ilion. Este sería el ilion. La peculiaridad que tiene el colon es que en el colon hay muchos menos cotransportadores y el colon lo peculiar que tiene es que tiene canales de sodio por los que el sodio entra simplemente a favor del gradiente y hay canales de potasio por los que el potasio saldría fuera de la célula. Pero esta célula del colon tiene también canales en la parte basal que pueden ser canales de potasio por los que el potasio se podría reabsorber. La importancia que tiene esto es que sobre estas células del ilion actúa una hormona que es la aldosterona. He dicho que he vuelto a decir. Colon. Estoy en el colon. A ver, colon. A ver, estoy en el colon. A veces se me va. Estoy en el colon. La aldosterona promueve los canales de sodio y los canales de potasio, de manera que si tenemos mucha aldosterona, nuestro colon
Es que como tengo aquí ilion, esto es lo que me está confundiendo, que tengo aquí ilion y voy y lo leo. La aldosterona actúa produciendo canales de potasio y hace que se excrete potasio y que se absorba sodio. Si tenemos menos aldosterona, habrá menos canales de potasio y por lo tanto predominarán estos canales de potasio en la membrana basal. En los niveles de potasio en plasma son unos niveles muy regulados. Son muy regulados porque los niveles de potasio son importantes para la excitabilidad celular. Por lo tanto, la secreción o absorción de potasio depende de cómo estén los niveles de potasio en sangre. Si los niveles de potasio en sangre están muy altos, se produce aldosterona, que es una hormona que se secreta para reducir los niveles de potasio, y la aldosterona lo que hace es aumentar la excreción de potasio. Esto lo hace sobre el colon y ya veréis cuando deis riñón que lo hace también a nivel del riñón. Y a nivel del riñón también va a promover la excreción de potasio y la retención de sodio. Bueno, pues el colon es uno de los sitios donde actuaría. Aquí lo tenemos dibujado de otra manera, pero tenemos que las tres partes del intestino delgado, duodeno, yeyuno y ilion, y vemos que la absorción de agua, es decir, esto sería el tracto gastrointestinal, el interior, la absorción de agua es mayor en el yeyuno y en el ilion que en el duodeno, que es un trocito muy corto de intestino delgado, y que en el colon. La absorción de sodio es mucho más fuerte en los sitios que más se absorbe agua, es decir, en el yeyuno y en el ilion, y es menor en el colon, pero en el colon está regulado por una hormona que es la aldosterona. La absorción de cloro es muy alta en los sitios que más se absorbe agua, yeyuno e ilion, y la absorción de bicarbonato, como veis, es un poco diferente porque el bicarbonato tiende a absorberse sobre todo en el yeyuno, pero se excreta por un cotransporte intercambiándose con el cloro en el ilion. Y también se puede excretar en el colon. Una de las cosas que se pueden perder cuando hay una diarrea es bicarbonato. La pérdida de bicarbonato tiene una importancia importante para el equilibrio ácido-base. No sé si lo habéis visto esto, no sé si en respiratorio, no estoy muy segura. El bicarbonato tiene importancia porque el bicarbonato, ¿os suena esta reacción? CO2 más agua hidrogeniones más bicarbonato. ¿Sí? A ver, este es el interior del tracto gastrointestinal y esto es absorción. O sea, esto sería sangre, digamos, el lado de la sangre. Esto sería secreción hacia adentro, hacia esta parte, y absorción hacia esta otra parte. Quiere decir que aquí habría secreción de bicarbonato, absorción de cloro. Esto quiere decir que habría absorción de cloro. Y esto quiere decir que aquí en el caso del potasio predominaría la secreción de potasio en el ilion y la absorción de potasio en el yeyuno. Esto significa esto sería el interior del tracto y esto sería la parte externa al tracto, sería la parte de la sangre. Cuando hay una diarrea,
el contenido de bicarbonato, que sobre todo es muy alto a nivel del duodeno porque es la excreción pancreática, haría que hubiera pérdidas de bicarbonato importantes. Y las pérdidas de bicarbonato... ¿Sí? ¿Lo has visto ya? ¿Sí? Y esas pérdidas de bicarbonato harían que esta reacción, que está en equilibrio, y que sabéis que esta reacción es la que da lugar a la concentración de hidrogeniones, y la concentración de hidrogeniones, ¿con qué está relacionado? Con la acidez, o sea, con el pH, que el pH lo mantenemos en unos niveles que son unos niveles muy fijos. El pH se relaciona por lo tanto, con las concentraciones de bicarbonato y con las concentraciones de anhídrido carbónico. Y se relaciona por una relación que, bueno, no es así exactamente, pero el pH es aproximadamente, podemos decir, que se relaciona directamente proporcional a la cantidad de bicarbonato y inversamente proporcional al CO2. Esto, la fórmula real es la ecuación de Henderson-Hasselbalch, que a lo mejor la habéis dado. ¿La habéis dado? Sí, es decir, que si nosotros, cualquier alteración de cualquiera de estas tres variables, quiere decir que tenemos una alteración del equilibrio ácido-base. Y si nosotros tenemos una disminución de bicarbonato, es que tenemos alterado el equilibrio ácido-base, aunque el pH sea normal. Eso, ¿os dais cuenta de ello? Y esto es así porque si disminuye el bicarbonato, ¿qué le pasa al pH? Que baja, ¿no? Sería una acidosis, pero no baja. No baja, ¿por qué? Porque se amortigua rápidamente con la respiración. Es decir, con disminuir la cantidad de CO2 ya nos quedamos con el pH normal. Y por lo tanto, aunque haya una bajada de pH, generalmente no vemos una acidosis porque el pH no es un pH anormal. No es un pH anormal porque rápidamente, ¿qué podemos hacer para bajar el CO2? Hiperventilar. Hiperventilamos, baja el CO2 y ya nos quedamos con el pH normal. Pero eso no quiere decir que no haya una alteración del equilibrio ácido-base. La hay. Es decir, si perdemos bicarbonato, tenemos alteración del equilibrio ácido-base. Bueno, esto es más o menos lo mismo que os he contado, pero con otro dibujo. Los transportadores en la primera parte del intestino delgado hacen que entre sodio. Esta entrada de sodio hace que por medio de las bombas activas pase al lado de la sangre y que haya un paso de cloro y que haya un paso de agua. En general hay mucho paso de sodio, que son cargas positivas, y esto va a hacer que la parte de la sangre esté algo cargada positivamente en general, mientras que predominan las cargas negativas en el lado apical. Conforme vamos hacia el ilion, tenemos que hay salida de bicarbonato y paso de cloro y absorción de cloro. Y en el colon vamos a tener el sodio, nada más, que pasa por transporte activo, por transporte y por canales a nivel de la membrana apical. Bueno, vamos a ver unos iones que son especiales porque conocemos un poco la regulación de su transporte. Y de estos iones son el calcio que es un ion positivo. El calcio sabéis que está muy regulado dentro de la célula. Los niveles de calcio en el interior celular tienen que ser muy, muy bajos y por lo tanto hay cantidad de mecanismos que impiden que los niveles de calcio suban dentro de la célula. ¿Por qué? Pues porque el calcio dentro de la célula desencadena una cantidad de mecanismos tremendos, moviliza una gran cantidad de proteínas. Por lo tanto, cualquier movimiento del calcio dentro de la célula tiene que estar muy amortiguado y muy controlado. Para absorber calcio, como el calcio está en muy pequeñas cantidades dentro de la célula, con un canal para el calcio,
ya haría que pasara calcio al interior de la célula. Y esto es lo que pasa, hay unos canales de calcio que harían que pase el calcio hacia el interior. El calcio dentro de la célula siempre tiene que ir unido a una proteína. En este caso las proteínas serían las calvindinas. Y el calcio sería sacado fuera de la célula por varios mecanismos. Puede salir fuera de la célula, sobre todo por transporte activo, o sea, gastando ATP. Hay transportadores activos que sacan el calcio hacia la parte de la sangre. Hay también transportadores activos secundarios que antitransportan, mejor dicho, calcio fuera y meten sodio dentro de la célula. Este sodio se sacaría por las bombas de sodio-potasio. También puede el calcio exportarse mediante exocitosis. Hay una hormona que es la hormona D, que también la llamamos vitamina D, pero no es la misma vitamina D de las que os he hablado antes, que era el colecalciferol. El colecalciferol que absorbemos en la dieta es un precursor de esta vitamina D. Esta vitamina D, al final, la vitamina D activa, se va a formar en el riñón y se llama calcitriol. Bueno, pues esta vitamina D activa lo que va a actuar es aumentando las proteínas ligadoras de calcio, la calvindina, y aumentando también todos estos transportadores. El aumento de calvindina y de transportadores hace que se aumente el transporte dentro de sangre. Y luego hay un transporte, que es el transporte paracelular, que simplemente el calcio podría pasar, si las concentraciones en el interior del tracto fueran muy, muy altas, puede pasar por entre las uniones mediante un transporte paracelular. Sería uno de los sistemas por el que se podría absorber calcio sin estos sistemas de transporte. Bueno, que sepáis que el calcio también tiene mucha importancia en las interrelaciones de los enterocitos, pero aún todavía no están todas las piezas puestas. Pero se sabe que hay receptores de calcio en muchas de las células del tracto gastrointestinal que tienen distintas funciones. El otro ion que vamos a ver es el hierro. El hierro tiene una absorción que también está muy controlada. Hace falta una ingesta de hierro diario y el hierro se encuentra unido a una gran cantidad de sustancias vegetales y animales. Dentro de los animales, el hierro unido al grupo hemo se absorbe especialmente bien porque hay, ya veremos, unos receptores que son receptores para el hemo, es decir, que se puede absorber el hierro directamente absorbiendo el grupo hemo y no solamente absorbiendo simplemente el hierro iónico. Bueno, hay una animación de esto, vamos a ver si la podemos ver. ¿Ya la habéis visto la animación? Bueno, en esta animación es prácticamente parecida al esquema que está en el PDF, solo que en el PDF hay nombres de transportadores que tienen sus nombres de verdad, mientras que aquí son nombres un poco genéricos. El hierro es muy necesario para muchos procesos, pero tiene que estar controlado. El hierro en exceso tampoco es bueno. El hierro en exceso no es bueno porque se acumula en algunos órganos, como por ejemplo en el hígado, y puede deteriorarlo. Es decir, tan malo es tener poco hierro porque se necesita para la producción de glóbulos rojos como tener un hierro en exceso. El hierro en defecto va a producir defectos sobre todo de los glóbulos rojos y anemias, y el hierro en exceso o hemocromatosis va a producir trastornos hepáticos que pueden ser importantes. Bueno, el primer paso del hierro
esta es una animación un poco mala, pero lo que quiere decir esta animación es que las proteínas que se encuentran plegadas así, hechas un ovillo, cuando llegan al estómago, con el ácido del estómago las proteínas se despliegan y una gran parte de los componentes que van unidos a ellas se descomponen. Por ejemplo, el grupo hemo saldría por ahí descompuesto y además el hierro que se liberara y que estuviera en forma libre junto con el ácido pasaría a hierro 3+, que es el hierro férrico o hierro oxidado, pero quedaría libre de la proteína. Esa es la parte importante y por lo cual el ácido del estómago es importante para la absorción de hierro. Por lo tanto, si tenemos una persona que tiene inhibida la bomba de protones, por ejemplo con el omeprazol, que es ahora un fármaco muy clásico que se da para inhibir el ácido del estómago, pues habla de efectos en la absorción del hierro. El hierro, como os he dicho, se absorbe en forma de complejos porque hay receptores que son receptores para el grupo hemo, es decir, que el grupo hemo se absorbe y dentro del enterocito es capaz de romperse el hemo, quedar el hierro y una vez que se reduce entraría en una proteína de transporte que es la ferritina. La ferritina sería la proteína que acumula una gran cantidad de átomos de hierro. Hay otro receptor que tenemos aquí, que es el receptor de la lactoferrina, que funciona durante la lactancia. La leche materna puede unir hierro con esa proteína. El hierro en forma oxidada no se absorbe, y para que se absorba tiene que estar en forma reducida. Hay unas proteínas del enterocito, que son las ferrorreductasas, que reducen el hierro. También lo reduce la vitamina C, es decir, la vitamina C también ayuda a la reducción del hierro y por eso promueve que se absorba el hierro. Una vez que el hierro está reducido, se absorbe por un transportador dentro del enterocito y se acumula dentro del enterocito, dentro de estas proteínas transportadora, que es la ferritina. Y la ferritina transporta ese hierro de alguna forma que posiblemente sea más complicada que la que hay dibujada aquí, hacia el transportador de la membrana basal, que es la ferroportina. Y una vez fuera del enterocito, este hierro, que era hierro reducido, se oxida otra vez por una proteína oxidadora que está asociada a este receptor y es transportado dentro de la sangre. Es decir, que dentro de la sangre se transporta por una proteína transportadora que es la transferrina y si os dais cuenta va transformado en la forma oxidada, no en la forma reducida. Es decir, el hierro tiene muchos trasiegos entre la forma oxidada y la reducida a la hora de transportarse o a la hora de pasar de un sitio a otro. Y este receptor, que es este transportador, que es la transferrina, transporta el hierro hacia los macrófagos, las células que utilizan este hierro para producir glóbulos rojos. Es decir, el receptor interioriza el hierro y hace que se almacene dentro de estos macrófagos y que vuelva otra vez a exportar la proteína transportadora. Y una de las cosas que sabemos ahora es que esta absorción de hierro está regulada. Y está regulada por una hormona producida por el hígado, que es la hepcidina. La hepcidina de alguna manera detecta el acúmulo de hierro que hay en el organismo. Y este acúmulo, cuando hay mucho acúmulo de hierro, sobre todo en el hígado, que es una de las zonas que más acumulan hierro, hacen que aumenten la hepcidina. El aumento de la hepcidina hace que se bloquee el receptor. Es decir, veis que la hepcidina actúa sobre el receptor, no sobre el receptor, sobre el transportador que saca la ferroportina,
que saca el hierro y hace que se interiorice y que por lo tanto el hierro que hay dentro del enterocito no pueda salir. Y si el hierro del enterocito no puede salir, cuando el enterocito se muere, porque ya sabéis que los enterocitos tienen una vida limitada, van naciendo, entonces se van perdiendo y se van eliminando con las heces. Y por lo tanto simplemente no absorbemos hierro. Cuando hay al revés poca hepcidina, que puede haber poca hepcidina o porque haya poco depósito de hierro o porque el hígado tenga algún problema y no produzca hepcidina, se produce lo contrario, un aumento de la absorción de hierro y podríamos llegar a tener lo que se llama una hemocromatosis. Si disminuye la hepcidina, habría un gran transporte de hierro y el hierro al final sería acumulado en todos los órganos que acumulan hierro. Bueno, pues esto, pero digamos que de forma más esquemática y con los nombres más técnicos, sería este esquema que tenemos aquí. El hierro, por medio de una reductasa, que tiene realmente este nombre tan curioso, hace que se forme hierro reducido. El hierro reducido, 2+, es captado por este transportador. El transportador lo mete en un almacén intracelular y de este almacén intracelular, en forma de ferritina, que es la que tenemos aquí, puede ser transportado hacia la sangre por la ferroportina, que está asociada con esta proteína, que es la proteína oxidante, que es la que se necesita para que el hierro en forma 3+ se pueda unir a la proteína transportadora, que es la transferrina. La hepcidina es la hormona que está producida por el hígado y que lo que va a hacer es unirse a la ferroportina y hacer que la ferroportina se inutilice y no sea capaz de transportar hierro. Además de estos sistemas, se sabe ahora que también hay muchas otras proteínas reguladoras que también actúan sobre la producción de estos transportadores a nivel de la membrana apical. Bueno, esto, cuando hay una investigación que encuentra una pieza muy importante en un punto, se acelera muchísimo el conocimiento. Entonces, esto quiere decir que ahora sabemos todos estos transportadores, dentro de 2 años a lo mejor sabremos 7 mecanismos más del hierro. Es lo que sucede en la investigación. Cuando se coloca una pieza bien puesta, en la investigación da lugar a que haya un aumento muy rápido del conocimiento en ese punto, y otras veces nos pasa al contrario, que cuando en una investigación se coloca una pieza mal puesta, pues porque, no sé, porque se nos ocurre o al investigador se le ocurre una determinada conclusión sobre una investigación, el tener una pieza mal puesta hace que se retrase mucho el conocimiento en ese campo durante muchos años. Entonces, bueno, esto es lo que sucede. Ahora parece que pusieron una pieza bien puesta en la absorción del hierro y entonces ahora vamos a tener un aumento progresivo de todos los procesos del hierro y otras cosas que parece que no se conocen, pues a lo mejor solamente falta que se coloque conocer una pequeña cosa para que avance mucho el conocimiento en esa parte.